La verdad que en todas las sesiones que hemos tenido, recurrentemente escucho como argumento del oficialismo, bueno, esto también pasaba o hacían tal cosa, como naturalizando, según esta interpretación de la realidad, las cosas que hoy están pasando en la República Argentina. Y yo, sinceramente, señor presidente, no solamente durante los 12 años y medio de nuestra gestión, sino también en otras etapas en las que me tocó ser legisladora nacional antes de ser presidenta y en la que, como todos saben, era opositora interna de mi propio partido. Pero debo decir, señor presidente, que las cosas que hemos visto y que estamos viendo nunca antes recuerdo que hayan sucedido. En principio creo que deberíamos caracterizar adecuadamente qué es lo que estamos discutiendo. De la misma manera que cuando dijimos que queríamos discutir tarifas, no era que queríamos discutir acerca del precio del tomate, sino que queríamos discutir de uno de los 5 precios relativos fundamentales que tiene la economía de un país. Acá quiero precisar, señor presidente, que estamos discutiendo un código de procedimientos penal. Mire, el sistema legislativo argentino tiene 2 códigos de fondo fundamentales, que son el civil y comercial, que unificamos durante nuestra gestión, y el Código Penal. ¿Por qué digo que son los 2 códigos fundamentales? Porque rigen la vida de las personas, de la libertad, del patrimonio, de las relaciones familiares, de las relaciones comerciales, contractuales, o sea, la vida cotidiana, desde que una persona nace hasta que se muere. Por eso también son los códigos más antiguos. Recién cuando el Estado toma una importancia relevante, surge el derecho administrativo, pero el derecho civil, comercial y penal están desde el fondo de los tiempos, desde el derecho romano, señor presidente. Y en consecuencia, estos 2 códigos de fondo, como se los denomina, tienen también 2 herramientas fundamentales, el Código de Procedimientos Penal y el Código de Procedimientos Civil y Comercial. Hoy estamos tratando la reforma de más de 60, con una reforma de 60 y pico de artículos, de un Código de Procedimientos que además no entró en vigencia porque fue suspendido por un decreto y que además este proyecto tampoco dice cuándo va a entrar en vigencia. Bueno, yo no recuerdo ni como legisladora, ni como presidenta de la República Argentina que se haya discutido una reforma de esta importancia sobre tablas, porque además todas las modificaciones que enumeraron tomaron conocimiento recién los legisladores acá en la banca, minutos antes de votar. O sea, la reforma que van a aprobar es una reforma del Código de Procedimientos sobre tablas. Esto es así. Y yo quiero recordar que esto nunca pasó en la República Argentina, porque mire, el debate en la comisión bicameral, cuando se produjo la fusión de los códigos civil y comercial, la discusión en la bicameral duró 4 meses, 4 más allá de todas las audiencias que recorrieron el país, más allá de las innumerables audiencias con legisladores, con juristas, con académicos, en fin. 1.500 ponencias, me apunta acá el presidente de bloque. El Código Procesal Penal, que está suspendido, pero que estamos modificando sin saber cuándo va a entrar en vigencia y sin saber exactamente qué modificamos y qué no, porque, reitero, la conversación en la comisión, y lo aclaró la miembro informante de nuestro bloque, duró exactamente 32 minutos. Yo pregunto, ¿qué hubiera dicho quienes hoy son oficialismo si cuando nosotros éramos oficialismo proponíamos una reforma de esta naturaleza en estos términos? ¿Quieren adivinar? Bueno, no, pero tenemos forma de ver qué es lo que decían. Mire, cuando reformamos el Código Civil
y Comercial y se procedió a su unificación, que como reitero, estuvo con una comisión que lo discutió, se discutió durante meses en la comisión bicameral, tengo acá una publicación periodística, tema de los archivos, ¿no? Infobae, 6 de marzo del 2014. Macri criticó la reforma del Código Penal y adelantó que el PRO votará en contra del proyecto. María Eugenia Vidal también, en ese momento era vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y aclaró que no es el momento para debatir, no aclaró por qué, y que no puede ser utilizado como una herramienta política del oficialismo o de la oposición. Código Civil y Comercial, que fue debatido, reitero, durante meses en la comisión y que había tenido 1.500 ponencias a lo largo y a lo ancho del país. Pero ¿cuál era el motivo por el cual Macri apuntó que una reforma del Código Penal debería llevar, ¿qué? Más tiempo de discusión. Dijo, Macri apuntó que una reforma del Código Penal debería llevar más tiempo de discusión y se mostró confiado en que la Presidente, ya sabemos que Infobae nunca me trató de presidenta, para ello siempre fui la Presidente, Cristina Kirchner, habilite en el Congreso un tratamiento pensado en votar en un par de años, porque no hay urgencia. Así que, reitero, no es cierto que siempre pasaron las mismas cosas. Es la primera vez que vamos a tratar y aprobar, si es que no se reflexiona acerca de lo importante que es que códigos de esta naturaleza tengan un amplio consenso y no sean objetados. También se habló que, bueno, alguien minimizó el hecho de que organizaciones no gubernamentales, ONGs, hayan objetado esto. Todos recibimos las objeciones, que precisamente no son tanto las objeciones al contenido, sino a la premura también en la votación, en la falta de discusión. No es que dijeron, no hay que aprobar tal cosa, no, queremos que nos escuchen, dijeron. No es que están queriendo las ONG imponer una tesitura. Están pidiendo ser escuchados. Y es cierto lo que señaló un senador acerca de que el país dice que parece de las ONG. Yo no coincido tanto con eso porque si uno mira Estados Unidos, los países escandinavos, las ONG tienen sí un protagonismo mucho más fuerte que en la República Argentina. Pero yo reivindico el protagonismo de las ONG en la República Argentina en la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos argentinos y de las ciudadanas argentinas. ¿Sabe por qué? Porque es cierto que no tendremos la proliferación de ONG que hay en Europa o en Estados Unidos, pero tenemos algunas ONG que han marcado historia en la República Argentina y en el mundo, señor presidente. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo son técnicamente ONG. Y fueron las que cuando no había partidos políticos en la Argentina, ni tampoco había dirigentes políticos de ninguna naturaleza denunciando las atrocidades de la dictadura militar, esas ONG, mujeres solas, salieron a la calle. Así que mucho respeto, señor presidente, por lo menos de mi parte y de nuestra bancada, para el rol de las ONG en la República Argentina. Tuvieron, bueno, de hecho no había parlamento, claro, pero bueno, si todos hubiéramos sido tan valientes como fueron esas mujeres, hubiéramos hecho lo que hicieron ellas. Todos éramos más o menos contemporáneos y podríamos haber hecho lo mismo. No lo hicimos, señor presidente, lo hicieron esas mujeres en las ONG. Así que más respeto y sobre todo también esa suerte de disminución o de valimiento, no sé, es un neologismo, se me fue. Esa cosa de decir, bueno, pero ahora son más modernos, no podemos, tenemos que rescatar las técnicas de escuchas, las técnicas, en fin, modernas, para combatir el terrorismo, el delito, etcétera, etcétera, porque ya pasaron de moda la picana, el submarino, y se hizo una enumeración un poco banal, a mi gusto, inapropiada en esta casa de la democracia, que se banalice tortura,
picana o submarino, señor presidente. Me parece impropio, absolutamente. Entonces, además de no real, porque es cierto que hoy ya no suceden los métodos de investigación como sucedían en el pasado. Es cierto, ahora a través de Big Data, a través de espionaje muy sofisticado, con micrófonos, con seguimientos satelitales, etcétera, 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 escuchas, no sé, ultrasónicas, pero cuando alguien en un sistema estatal identifica a través de esos modernos métodos lo que ellos consideran enemigos internos y enemigos del Estado, le vuelven a aplicar los mismos técnicas y métodos antiguos. Y si no, vayamos a Guantánamo. Y si no, averigüemos las casas seguras que hay diseminadas en todo el país donde se chupa a la gente y la gente desaparece en pozos negros. Es cierto, ahora está todo mucho más moderno con Facebook y con todo lo que ustedes quieran, pero cuando el Estado, un Estado, identifica a su criterio lo que considera un enemigo interno, le aplica las mismas técnicas de siempre, aunque un tiro por la espalda también. Ley de fuga, eso se llamaba ley. Lo que ahora hay una discusión entre mano dura, mano blanda, que esto y que el otro, ¿sabe cómo se llamaba en la dictadura? Ley de fuga. La ley de fuga era alguien se quiso escapar, y le pegaron un tiro en la espalda y apareció muerto. Eso se hacía. Y calculo que ahora más a la luz se sigue haciendo también la famosa ley de fuga. Por eso, señor presidente, creo que además tendríamos que analizar texto y contexto, como también ha puntualizado el senador Fuentes y algunos otros señores senadores y senadoras que me han precedido en el uso de la palabra. ¿Qué es esto de texto y contexto? El texto. Supongamos que el texto, no sé, está bien, no hemos tenido oportunidad de analizarlo y escuchar otras voces, no hemos tenido esa oportunidad. Pero ¿en qué contexto se da? Lo mencionó el senador Fuentes. Se da en un contexto de diseño de un poder judicial a la carta, tribunales a la carta. Debo decir también que casi me da envidia, debo confesar, señor presidente, me da mucha envidia. Yo nunca tuve, en los 8 años que me tocó ser presidenta, o en los 4 años y medio que Néstor Kirchner fue presidente, legisladores de la oposición que presentaran proyectos solicitados o concuerdan con las necesidades del gobierno. Esto tampoco lo había visto nunca ni como legisladora ni como presidenta. Los opositores eran opositores, los oficialistas eran oficialistas, pero esto de que se presentaran desde la oposición proyectos que recibe con los brazos abiertos, bueno, yo sé, esto será visto, a lo mejor seguramente será presentado como la revolución de la alegría, que cambió todo tanto que ahora los opositores presentan proyectos con los que los oficialistas dicen que bien, vamos a votarlo, lo llevamos adelante, tratándose nada más ni nada menos que un código de procedimientos, en fin, con la reforma en las condiciones en las cuales no deja de ser, sí es cierto, esto tampoco, debo reconocerlo, nunca había pasado. Pero decía lo de texto y contexto, porque una reforma es aprobada en un determinado momento histórico, político e institucional de un país. Y el senador Fuentes hablaba de un sistema judicial a la carta. Habló, creo que también de
que no es un plan, no es una cuestión de proyectos o de cosas, sino que hay un plan sistemático. Yo sostengo, señor presidente, que hay un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial en un Poder Judicial y en tribunales diseñados a la carta. Bueno, lo adelantó el presidente cuando dijo, si no tenemos jueces que no nos guste lo que hagan, vamos a elegir otros jueces que hagan lo que queremos. No me acuerdo exactamente el giro idiomático que empleó, pero en definitiva era el titular del Poder Ejecutivo en una Argentina a la que vinieron a defender los intereses de la República, que decía, si los jueces no sacan los fallos que queremos, tendremos que poner otros jueces. Bueno, de hecho lo están haciendo. De hecho lo están haciendo. Y uno puede leer titulares como que un juez acordó con el Poder Ejecutivo que como no le gustó el fallo, acuerda su pase a otra parte. Imagínense ustedes si estas cosas hubieran sucedido durante nuestra gestión. Mire, yo creo que se está construyendo un escudo. Se está construyendo un escudo judicial. Mire, hay hechos muy puntuales que han sucedido desde el 10 de diciembre del año 2015. Yo quiero, para no olvidarme de ninguno de los más importantes, enumerar algunos. Primero, bueno, el bautismo de fuego, digamos, el envío o la designación de 2 jueces en comisión en la Corte. ¿Alguien imagina un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner, DNU, designando 2 jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Alguien lo imagina? ¿Lo que habrían dicho? Bueno, esto sucedió en diciembre del 2015, mediante otro DNU, se sacó el sistema de escuchas, del cual vamos a hablar en el próximo, y se trasladó a la Corte. Además, en la misma época, el doctor Carlos Maíquez, cuyo pliego creo que ha ingresado, pidió licencia en su cargo nacional de miembro de la Casación Nacional para pasar a funcionario de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, renunció, volvió a la Casación Penal y de la Casación Penal de taquito lo quieren pasar a la Casación Federal. De hecho, está en la Casación Federal. En febrero del 2016, Tonelli, el oficialismo a través del diputado Tonelli, le arrebata el lugar al Frente para la Victoria con motivo de que la senadora Anabel Fernández Sagasti debió renunciar como diputada porque había sido electa como senadora. Ese lugar le correspondía al Frente para la Victoria, concretamente al diputado Marcos Clery. Pues bueno, ahí está Tonelli y ahí están los innumerables recursos y medidas cautelares que se pidió para la restitución del legislador Clery. Bueno, durante el año 2016 comienza el Festival de Escuchas Telefónicas, que me tienen como estelar protagonista en la República Argentina. Dígame, ¿alguien recuerda en democracia, en dictadura, en lo que se les ocurra, un festival de escuchas sobre una expresidenta constitucional? ¿Qué hubiera pasado si durante la gestión de Kirchner o de quien habla hubieran aparecido escuchas de la Rúa, de Duhalde, de algún otro señor senador que supo desempeñar la primera magistratura también durante 2 periodos y que hoy forma parte de este cuerpo? Madre de Dios, creo que hasta los propios míos, o entonces míos o nuestros, me hubieran interpelado y me hubieran ido a zapatear el escritorio por el escándalo, el papelón y el bochorno con la oposición. No se podría. Bueno, no, pasó. Y sigamos. En el mes de octubre, el Congreso, este cuerpo también, sancionó la ley famosa de fortalecimiento democrático de los tribunales, donde, como por arte de birlicoque, un TOC se transformaba en TOF. TOC-TOF era. TOC-TOF. O sea, gente que había sido concursada
nosotros votamos en contra, en el diputados, y ahora la Corte declaró no inconstitucional, porque creo que no se animaron a declarar la inconstitucionalidad, en un ejercicio de la acordada 4, ratificada, no como dijeron los medios de difusión, cambiada, totalmente diferente, la 7. 4 y 7 consagran el inciso 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, como el único método para nombrar jueces, que es, como lo prescribe este artículo, y que es, tienen que concursar, tienen que ser ternados y tienen que recibir la aprobación de este cuerpo, cosa que Maíquez obviamente no la tiene, todavía. Bien, sigamos. En el 2016, también en diciembre, justamente antes de que comience el periodo para las elecciones de medio término, se trasplanta un juez, el juez Culota, que era, quiero recordar de qué jurisdicción, de 3 de febrero, lo trasladan a el Juzgado Federal de La Plata con competencia electoral que había ocupado el doctor Blanco. ¿Imaginan ustedes? Y además, Culota, compañero de esa cantera, ese semillero de dirigentes y pensadores argentinos, que es el cardenal Newman. ¿Ustedes se imaginan si yo, por ejemplo, yo no fui al cardenal Newman, porque creo que es de hombres nada más, ¿no? Sí, ¿no? Yo fui a un colegio religioso de chicas, La Misericordia. Hay abogadas también recibidas ahí. ¿Ustedes se imaginan si yo hubiera trasplantado una abogada, un juez recibido, o una jueza sería en este caso, recibida en el colegio secundario a la que yo iba, para ponerle el principal distrito electoral en vísperas de las elecciones que el mismo oficialismo definía como fundamentales? Bueno, sucedió. De diciembre del 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal nombra como procurador fiscal de la provincia de Buenos Aires a quien era su secretario legal y técnico, señor Contegrán. Es como, para ponerlo en nivel nuestro, es como si yo hubiera nombrado o les hubiera enviado a ustedes el pliego de Carlos Zanini, que era mi secretario legal y técnico, para que fuera procurador. ¿Me lo habrían aprobado si lo hubiera mandado a Carlos Zanini acá a este recinto, que saltaba de la Secretaría Legal y Técnica a la Procuración? Seguramente hubieran llenado páginas. Y yo estoy casi segura que mi propia bancada, por lo menos a mí, me hubiera dicho, no, Cristina, no podés, no va a pasar, es muy, muy fuerte. Pero qué sé yo, de repente hay niveles de tolerancia que una mujer no logra nunca con los hombres. Hay niveles de tolerancia que solo son entre pares por lo menos de género. Seguimos con hechos que nunca sucedieron, para los que naturalizan todo. En febrero del 2017, a días de vencer el mandato del doctor Irurzun, alguien habla de la doctrina Irurzun. Yo hablo es un escriba del gobierno actual, es el escriba judicial del gobierno actual. Nadie puede darle el pomposo nombre de doctrina Irurzun. No se lo merecen numerosos casos de doctrinas importantes, de importantes juristas de nuestro país que han construido doctrinas que han marcado tendencia en la jurisprudencia o en la historia jurisprudencial del país. Escriba apenas del gobierno. Bueno, como había hecho todo bien, le renuevan el mandato. Bueno, Maíquez, que ya pasa de vuelta de la provincia a la casación. En el mes de junio del 2017, el doctor Nochetti Dachával, que era miembro de un tribunal nacional, de un TOC, acá de Capital Federal, dice de repente que se siente mal y que necesita nuevos bríos, nuevas cosas, y que por qué no lo pasan al fuero federal. Y ahí aparece Nochetti Dachával. ¿Sabe dónde aparece, señor presidente? En el tribunal donde se sortea la causa en la cual se juzga a quien habla y a otros dirigentes políticos de la oposición, en el caso del memorándum de entendimiento.
juntamente con la esposa, porque se transforma ese tribunal, que era Toc, a que no saben quién estaba en ese tribunal. Una señora, muy bien, género, importante, mujeres en el Poder Judicial. ¿Sabe quién era? La esposa de Recondo. ¿Vio Recondo el que mencionó el senador Fuentes cuando contó la experiencia de Sertal? Cuando van todos, y además todos saben que Recondo también era un feroz opositor nuestro que utilizó políticamente ese lugar para tener sus votos en el Consejo de la Magistratura, lo cual no está mal. Por si todo esto fuera poco para ver el contexto, hace pocos días en la sesión pasada, dos de nuestras compañeras de bancada y también el senador José Mayans rechazaban y repudiaban la intervención del Partido Justicialista, hecho por la jueza electoral con competencia aquí en Capital también. Y la verdad que decían las compañeras, el compañero, el principal partido de la oposición. No es solamente el principal partido de la oposición, es el principal partido de la República Argentina en términos numéricos. Pero además, claro, es el principal partido de la oposición intervenido. ¿Alguien imagina si durante la gestión de quien habla como presidenta o de quien fuera mi compañero hubiéramos intervenido a la Unión Cívica Radical? Mire, yo fui senadora junto a Raúl Alfonsín. Nos sentábamos, yo me sentaba acá y el senador se sentaba donde la senadora de Salta. Nunca le dije senador, por supuesto, para mí siempre fue el presidente Alfonsín, obviamente. Yo estoy absolutamente convencida de que si Raúl Alfonsín todavía viviera, no habría permitido jamás la intervención del Partido Justicialista. Y no solamente por demócrata, no solamente por ser un hombre que creía en lo que decía, sino esencialmente porque tampoco va a ser bueno para este gobierno, cualquiera sea el resultado de esa intervención en la Cámara Electoral, no va a ser nunca bueno para el sistema. Los que crean que con estas picardías y con estas cosas se perjudica a quien puede ser el competidor más fuerte del oficialismo actual, siempre gobiernos de la naturaleza del actual, con las medidas que toma el actual gobierno, con las profundas consecuencias sociales, políticas y económicas que esto va a implicar, siempre va a generar una oposición. No sé de qué orientación o de qué signo, pero es dialéctico, señor presidente. No hay posibilidades de que el sistema se suicide llevando hasta el extremo las cosas. Es historia eso, además, en la República Argentina. Y decía entonces que recordaba las palabras del senador Fuentes en cuanto al diseño de un poder judicial a la carta. Escuchaba la intervención también del senador Rodríguez Sá acerca de las garantías, del juez natural, en fin, de todo lo que se ha construido en la República Argentina a partir de 1983, el advenimiento de la democracia. Y la verdad que este plan sistemático tiene para mí tres claros objetivos, porque no hay plan sin objetivos. No es el poder, no es el poder por sí mismo. Siempre todo plan político tiene objetivos. Y acá hay tres grandes objetivos porque uno lo puede ver a diario, cotidianamente, señor presidente. Y yo diría que son tres: impunidad, legalidad y persecución y proscripción.
Impunidad porque está claro que se quiere lograr que lo que conocemos a diario y nos enteramos todos los días pueda ser enseguida solucionado por el juez de turno. A ver, la causa del correo. 74.000 o 75.000 en otros millones de pesos que debe la familia del presidente al Estado Nacional. Esto no lo digo yo, lo dice una fiscal. Y lo dicen peritos que han estado en la causa, etcétera, etcétera, etcétera. 75.000 millones. Porque no pagaron la concesión del correo, que oportunamente se les concediera. Bueno, el fiscal penal que estaba investigando esto fue separado. ¿A quién se pone? Al fiscal, al inefable, inefable, yo diría, indescriptible, no se me ocurre otra adjetivación. Fiscal Polichita. ¿Quién es Polichita? Miembro de la comisión directiva de disciplina, no sé qué cosa. ¿De dónde? ¿De River? No. ¿De Racing? Tampoco. ¿De Boca Juniors? Colegios, clubes de los amores. Este es el nivel institucional hoy también. Nos tocó ver en la Cámara de Diputados, en la comisión bicameral, cuando fue un ministro y mintió acerca de instrumentos privados societarios que habían tomado Estado público en la SEC de los Estados Unidos acerca de su calidad de fiduciario, de socio, de propietario, etcétera, etcétera. No pasó nada. Flybondi, Panama Papers y Paradis, y podríamos seguir, pero la segunda cuestión, y que personalmente a mí creo que es la que más me preocupa, y que es la de la legalidad. ¿La legalidad para qué? La legalidad del ajuste. ¿Cuál es la legalidad del ajuste? La de conseguir un poder judicial que rechace las demandas de los trabajadores o de los sindicatos, que rechace las demandas de las ONG, de los usuarios o consumidores cuando van a reclamar por tarifas impagables, que consolide también el ajuste que va a significar esto que ahora está tan de moda, de propiedad pública, público-privado, el PPP, que sé que fue aprobada en este Parlamento. Miren, cuando esto se desarrolle en el tiempo, no les va a alcanzar el tiempo a los que aprobaron esto para dar explicaciones de las consecuencias en materia de endeudamiento que van a sobrevenir y también, como se está hablando, de sobreprecios que van por el 400%, ya que tanto hablaron de sobreprecio de la obra pública. Bueno, miren, hay organismos hoy en Inglaterra, en España, que están hablando con este sistema que no es un invento argentino, es una creación en los 80 en Londres, que están con sobreprecios del 400% y con un endeudamiento, además, señor presidente, con un endeudamiento en dólares no registrado, en un momento además muy difícil de la economía internacional, donde no van a conseguir financiación por menos del 8 o del 9% en dólares, lo cual va a tornar no gravoso, va a ser hipotecario el tema de las PPP en la estructura. Acuérdense lo que les digo, por favor. Y la tercera cuestión, que la vamos a desarrollar un poquito más tal vez en el segundo tema, que son las escuchas. Hablamos de que se quiere un poder judicial para la impunidad propia, para la legalidad del ajuste, legalizar el ajuste. Que haya, se me desprendió la camisa y no quiero, estamos en horario de protección al menor y no quiero que nadie me denuncie, sobre todo con las cosas que están pasando últimamente en materia de denuncia de cosas raras. Perdóneme la digresión, señor presidente. Y gracias, mi colega mujer me advirtió. Y diría, señor presidente, que el tercero era el de la persecución y proscripción
de los opositores. Alguien mencionaba aquí el episodio de quien fuera gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, presidente de la Cámara de Diputados también. Y la verdad que pudo llevarse a cabo esa detención en virtud de esto del Instituto de la Excarcelación, etcétera, etcétera. Pero traía a cuento algo, mire, yo quiero ser sincera, como siempre, porque, bueno, tengo muchísimos defectos, pero nunca me salió bien mentir. Cuando fui citada por el juez Bonadío por la causa de dólar futuro, junto al exministro de Economía, Axel Kicillof, y a todo el directorio, presidente incluido, del BCRA, del Banco Central de la República Argentina. Yo sé que muchos dirigentes habrán pensado, bueno, es ella, es la expresidenta, es la que, bueno, en fin, que los pibes, que es media, que no se sabe, peronista, de izquierda, que, bueno, fui toda la vida peronista. Mire, cuando el menemismo reinaba en la Argentina, también me miraban torcidos muchos de los que después estuvieron con nosotros y que ahora siguen en los mismos lugares. Son las cosas del poder y de la política en la República Argentina. Tampoco hay que victimizarse mucho, hay que entender nada más. Si uno entiende y comprende, las cosas suelen ser más fáciles. Pero algunos pensaron que era solamente la expresidenta. Bueno, les tengo muy malas noticias. Se quiere utilizar el sistema judicial para perseguir a los opositores, señora presidenta. Y si los opositores pueden ser óbice para que el oficialismo actual no gane alguna elección en algún distrito o en el país, no van a trepidar también, porque lo han demostrado, nunca se vio. Por eso, cuando algunos miembros del oficialismo quieren naturalizar las cosas de que, bueno, sí, esto pasaba antes, o ustedes tal cosa, ustedes tal otra, no, señores legisladores y legisladoras. Las cosas que hoy estamos viendo en la República Argentina, y esto lo dicen inclusive ustedes del PRO originaria, digamos. Pero hay otros que no son de la Alianza Cambiemos, pero que vienen de un partido con mucha tradición en la República Argentina, en la Unión Cívica Radical, claramente. Y hay muchos que dicen esto también en privado, que tienen miedo. Es más, hay gente que tiene miedo a carpetazo, miedo a amenaza. Esto sale, además, señora presidenta, esto que estoy contando yo, se puede leer en letra de molde todos los días. ¿Quién no ha leído en la República Argentina que los editorialistas de los más importantes medios hegemónicos relatan lo que va a suceder 3, 4, 2 meses, 4, 5 más tarde? Lo saben todos. Es un secreto a voces, más allá de que todos se desgarren las vestiduras hablando. Y la verdad que debo decir que lo que está pasando en la República Argentina no pasó nunca. Ni con Alfonsín, presidente, ni con Menem, presidente, ni con De la Rúa, presidente, ni con Néstor Kirchner, presidente, ni con Cristina Kirchner, presidenta. Es más, el tema que vamos a tratar después de esto, escuchas, es la primera vez en la historia que yo recuerdo una cosa así. Es la primera vez en la historia que recuerdo que durante meses, porque empezó durante meses, años. Esto empezó en el 2016, una primera temporada. Es como Game of Thrones, ¿yo? Primera temporada, segunda temporada. La primera temporada de escuchas fue 2016. Y la segunda temporada de Game of Thrones, escuchas, vino ahora, hace poquito, cuando se les empezó a quemar los papeles y resulta que la inflación estalló, donde el precio de 2 pizzas
como mucho para la luz, el gas o el agua, no era de 2 pizzas, es más, ya la gente ni pizzas puede comprar. Ahí vino la segunda temporada Game of Thrones, con la segunda temporada de escuchas de Cristina Fernández de Kirchner. Esto no sucedió nunca, ni con los militares sucedió esto. Por eso digo que suceden cosas en el país que no sucedieron nunca. Y yo en este tema que vamos a hablar más tarde, escuchas, quiero dejar planteada una duda. Porque el presidente... Senadora, la interrumpo un segundo para avisarle que ya tiene cumplido el tiempo. Ya termino. Solo para avisarle. El presidente actual había sido procesado y fue esta casación, inclusive con el tema escuchas, cuando se descubrió escuchas con una pinchadura, con un juez, ignoto juez misionero que había permitido la pinchadura de los teléfonos de los familiares de la AMIA. Después se descubrió que también había habido escuchas para los familiares del presidente, no sé, qué sé yo. Hay gente que es rara, qué sé yo. Así que hay gente que le gusta mirar, los bulleristas que les gusta mirar. Hay gente que le gusta escuchar a lo mejor. Pero la verdad que este escándalo de las escuchas, se produce primero cuando tenemos un presidente que estuvo procesado y acusado de haber organizado un sistema de escuchas a opositores e inclusive a familiares, estuvo procesado por eso también. Bueno, pero después lo sobreseyeron. Pero convengamos que nunca había pasado y pasa justo ahora. Permítanme, como víctima de la escucha, y pensar que a lo mejor tuvo algo que ver con lo que me pasó. Tengo derecho a pensarlo sin que ningún oficialista se sienta ofendido o me lo recrimine. Y además, bueno, no sé cómo será el nombre de las escuchas, pero bueno, esto es lo que está pasando en la República Argentina. En este contexto político, en este problema grave que está teniendo la sociedad, el plan económico no va ni para atrás ni para adelante, no importa, lo vamos a tratar en otro momento. Queremos hacer esta reforma donde organizaciones no gubernamentales, a las que respeto, nos han pedido no que no aprobemos esta reforma. Quieren que las reciban para ser escuchadas en comisión y poder participar y opinar. Digo, si se han discutido tantas cosas y se están discutiendo tantas cosas, ¿por qué no podemos convocar, mandar esto a comisión, citar a las ONG que han pedido ser escuchadas y abordar este tema en el cual podamos opinar, no en 32 minutos, y además por allí nos van a poder explicar, porque yo tampoco lo sé, el porqué de esta reforma, el porqué de esta presentación por legisladores de la oposición, inmediatamente la aceptación por parte del oficialismo que dicen, perfecto, y no queda bien. Es feíto, señora Presidente, levanta sospechas, y levanta sospechas con razón. Por eso voy a hacer una moción de orden. Mi intención no es rechazar el dictamen. Nuestra intención es poder abordar a una reforma que sea consensuada. Por lo tanto, voy a mocionar que vuelva a comisión, es una moción de orden, conjuntamente como lo hizo el senador Rodríguez A, como que también creo que lo hizo el senador Fernando Pino Solanas, que creo que también pidió la vuelta a comisión. A ver, 3 bloques. Si somos 3 bloques, ¿por qué no podemos volver esto a comisión y lo discutimos allí? Y entonces nadie va a sospechar de tanta urgencia y tanto acuerdo sobre cuestiones que tienen que ver con la libertad, con la vida de los ciudadanos y ciudadanas, cuando en realidad también están pasando cosas muy graves, panazos, verdurazos, tarifazos, y nadie tiene esta premura. Es más, dejo como inquietud, qué bueno sería que esta premura y rapidez para
esto del Código de Procedimientos pudiera ser para las tarifas. Les dejo el desafío, señores senadores y senadoras. Pongan la misma rapidez, el mismo esfuerzo y el mismo nivel de consenso y acuerdo para esta reforma, para las tarifas que están reventando la vida de la Senadora, gente. 45 minutos. Bueno, Muchas gracias, señora presidenta. gracias. Le agradezco que me haya excedido 5 minutos en el uso de la palabra. Muy amable.